dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amén. Entonces esto es importante en este tiempo de que nosotros comencemos a edificar nuestra vida en el fundamento que es Cristo Jesús y que fue entregado a través de los apóstoles y los profetas. Y este fundamento es lo esencial para comenzar a construir. Yo, mientras conversábamos este tema, tengo que decirles que me acordaba de esto porque mi abuelo fue carpintero, constructor, las hacía todas, mueblista, hacía de todo. Y mi papá, él también heredó eso, ¿cierto? Ese conocimiento y se instruyó un poquito más, ¿ya? Y sacó su técnico habitacional en el Liceo Industrial acá en Valdivia, hace un par de años atrás. Y yo iba a ser arquitecto o iba a ser, porque yo estaba metido siempre en todas las construcciones, siempre estábamos haciendo cosas, galpones, ampliaciones, obra gruesa habitable, lo que ustedes quieran, pero siempre estábamos haciendo algo. Y aprendí, si pudiera decir, no es que yo me dedique ahora a eso, pero aprendí bastante bien. Y lo más importante, siempre recuerdo, lo más importante antes de comenzar cualquier tipo de construcción eran los cimientos. Siempre fue así, siempre. Y el cimiento tenía que quedar nivelado, ¿cierto? Y en ese tiempo, bueno, ahora hay unos aparatos nuevos, unos láser medios extraños, no sé. Pero en ese tiempo se usaba una manguera transparente llena de agua, ¿cierto? Y le decía, ya ponte por allá, y ahí sacamos los niveles, ¿cierto? Y sacamos el nivel unas 3 veces más o menos, porque no nos podíamos equivocar. Porque si el cimiento quedaba desnivelado, desequilibrado, la casa también. Y después no había caso enderezarla. Ni por más que le colocábamos cierto arreglines, se maquillara el error. No, si el cimiento estaba chueco, la casa quedaba chueca. Y después se daban cuenta cuando ponían los marcos de los cuadros, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Se daban cuenta inmediatamente que la casa quedó chueca. Nunca nos quedaron chuecas, pero a veces pasaba eso. Entonces nuestro cimiento en nuestra vida tiene que estar de igual forma bien estructurado, bien nivelado. Y en Hechos 2:42, ¿cierto? Cuando se habla de la iglesia primitiva, ya a mí no me gusta hablar de la iglesia primitiva porque da la impresión como que andaban, ¿cierto? Con un hueso aquí agarrado, ¿cierto? Tipo cavernícola. No es la iglesia de ese estilo, ¿ya? Sino que es la primera iglesia, la más pura, la más genuina, con la cual se comenzó a construir lo que hoy día conocemos como iglesia. Y ellos dicen que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces ya son 2 partes donde aparece, ¿cierto? No solamente Pablo, sino que también en Hechos, donde dice la enseñanza de los apóstoles. Entonces, Cristo, cuando estuvo acá, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él eligió a sus discípulos, que después pasan a llamarse apóstoles, ¿cierto? Pero en principio fueron discípulos. Y a ellos se les entregó un mensaje, ¿cierto? Y los constituyó embajadores autorizados de su mensaje. Amén. Y además de eso, los capacitó. Escuela de liderazgo, ¿cierto? Los capacitó. Los capacitó, pero los capacitó por su espíritu. No solamente para recibir una instrucción, ¿cierto? Leer un libro, sino que además selló esta instrucción, este mensaje, ¿cierto? A través de su Espíritu Santo, para que pudieran desempeñar su misión conforme a lo que Dios estaba mandatando,
conforme a lo que Dios instruyó. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí, cierto? Sí. Amén. Ya. Entonces, de esta manera, ¿cierto? Este mandato de Dios que entregó a través de Jesús a sus apóstoles tiene como un propósito la formación en las personas de una fe fundada en el testimonio de aquellos que tuvieron directo contacto con Jesús. Amén. Entonces, esta fe, ¿cierto?, que está fundamentada en el testimonio de los discípulos, es la que le entrega el fundamento a la iglesia de Jesús. Por eso es tan importante cuando Él dice la enseñanza de los apóstoles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. En Mateo 16:13, ¿cierto?, Jesús dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros que Jeremías, y otros, o unos, los profetas. Y ustedes les preguntan, ¿quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, ¿qué le dijo? Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino que mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Amén. Ahora, algunos se confundieron por ahí y pensaron de que Pedro era el fundador de la iglesia. No, lo que estaba fundando Jesús era su iglesia en esa revelación que Pedro le daba. Tú eres el Cristo, en ti creo, yo te conozco, yo necesito de ti, yo anhelo estar contigo, para eso viniste. Se le reveló a Pedro, ¿cierto?, el propósito de Jesús aquí en la tierra de entregar un mensaje ¿de qué? De salvación. ¿Para qué? Para que los apóstoles lo replicaran. Y así también hoy día nosotros. Amén. En eso tenemos que crecer, en eso tenemos que perseverar, en eso tenemos que instruirnos, partiendo por ese cimiento de que Cristo vino a la tierra, murió por nosotros para que tengamos salvación. Amén. Y a Él nosotros nos debemos. Entonces, y ahí le dice, ¿cierto?, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Den un aplauso al Señor, por favor, porque esta es una revelación de poder y autoridad para mí, para usted, para todos nosotros, porque Dios para eso nos llamó. Entonces, Pedro y sus condiscípulos, ¿cierto?, conocieron a Jesús, estuvieron con Él, ¿cierto? De hecho, su llamado fue eso. Dice, Él estableció 12, ¿para qué? Para que estuvieran con Él. Fue lo primero que dijo Jesús, para que estuvieran con Él. Y para enviarlos a predicar la proclamación de la salvación. Entonces, en este tiempo, Dios quiere que nosotros comencemos a cimentar, a que se nos revele cuál es nuestra línea base, cuál es nuestro cimiento para comenzar a construir nuestra vida, ¿cierto?, en Cristo. Es esta revelación que nosotros tenemos que tener. Y esa revelación es la que nosotros tenemos que entregar. Pero todavía estaba así como medio, pero ¿cuál es esa revelación? Entonces, nosotros tenemos que proclamar esta salvación a través de Cristo Jesús, ¿cierto? Y que no fue heredada por nosotros, no nos enviaron a nosotros esta proclamación de forma al azar. Dígale que está a su lado, tú fuiste elegido. Dígale, por favor, tú fuiste elegido. Si estás aquí en esta iglesia es porque fuiste elegido para proclamar el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Entonces,
Fuiste elegido, no fue al azar. No es tampoco por una tradición humana, ni por una crónica literaria que tú estás leyendo, ¿cierto? Este mensaje, ni tampoco fue entregada a predicadores, ni a una élite eclesiástica. No, fue entregada a ti, a cada uno de nosotros, para que nosotros la operativicemos, por decirlo de alguna manera, para que nosotros la ejecutemos. Entonces, en primer lugar, la predicación de la gran salvación de Dios, ¿cierto?, pertenece a la esencia de la revelación de Jesús. Porque Él vino acá y murió por nosotros, pasó por todo ese sufrimiento, ¿cierto? Él se hizo hombre estando a la diestra del Padre, vino acá y se sacrificó, entregándose por completo, un sacrificio de muerte, de crucifixión, no cualquier muerte, sino que una muerte de crucifixión para salvarnos a nosotros, para que tengamos vida eterna un día. Amén. Para que un día nosotros podamos acceder y Él venga acá y nos lleve a su reino. Entonces, en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Es lo primero que tiene que estar. Este versículo tiene que estar en nuestras vidas, porque conocer a Jesús significa tener salvación. Amén. Entonces, por lo tanto, ¿cierto?, es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, el cimiento de nuestras vidas. Mire, en Hechos 2:42 vuelve a aparecer donde dice, vuelvo a tocar este párrafo, este pasaje que dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. O sea, perseveraban, se comprometían. Por eso este tiempo de escuela de liderazgo, si tú no pasaste hoy día, el viernes anda igual. Porque tú tienes que perseverar, tienes que profundizar, tienes que comprometerte en la enseñanza, y principalmente el de los apóstoles. Mire, en Primera de Juan 1 dice lo que ha sido desde el principio. Pero antes de decir esto, ¿cuál es la enseñanza de los apóstoles? Esas personas de la iglesia primitiva tenían el privilegio de tener, ¿cierto?, este mensaje directamente de aquellos que estuvieron con Jesús. Qué bendición, ¿cierto? Qué bendición que venga aquí Pedro, ¿cierto? Que venga Juan, no sé, los apóstoles, y te comienzan a hablar de su vida con Jesús. Sería maravilloso. Yo creo que no nos saldríamos de aquí, estaríamos todo el día en la iglesia, nos olvidaríamos hasta de la pega probablemente, por conocer la esencia de Jesús, de alguien que estuvo con Él, con el propio Jesús. Entonces, cuando dice se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, se mantenían firmes en la esencia que Jesús había dejado depositado en esas personas. En esas personas. Entonces, en Primera de Juan 1 dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que da vida. Amén. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto, vuelve a decir, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto, lo vuelvo a repetir, y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, con los apóstoles, con los discípulos de Jesús, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ahí dice, amén, ¿cierto? Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Amén. Pero Juanito, ya no podemos tener comunión con Juanito, ¿cierto? Porque Juanito murió, ¿cierto? Como mortal, ¿cierto? Un día Dios lo llamó, ¿cierto?
Entonces, ¿qué queda para nosotros para tener la enseñanza de los apóstoles en la cual debemos estar firmes? ¿Qué nos queda? Los apóstoles iban hablando y hablaban y hablaban, iban por todos lados. Pero alguien un día se le ocurrió, dijo, oye, pero ¿y si lo escribimos? Escribamos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, todas las epístolas, Apocalipsis. Y el Antiguo Testamento, que si usted lo lee, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, el Mesías. Amén. Entonces, en esto tenemos que perseverar, en esto tenemos que profundizar, en esto tenemos que estar firmes. Y en esto hoy día estábamos conversando recién con los pastores, en esto tenemos que instruirnos. Y usted y yo tenemos que hacerlo. Mire, si usted no lee la Biblia, se lo tengo que decir, una manifestación del nacimiento, del nuevo nacimiento en nuestras vidas es que nos interesa conocer la Biblia. Si no, no hemos nacido de nuevo todavía, porque tú quieres más. Yo tengo que contar una perdida. Cuando recién llegué acá a la iglesia, se los contaba a los pastores, yo llegué acá a la iglesia, por distintas razones no fui a un encuentro al principio. ¿Ya? Fui como un año después más o menos, porque era mañoso, se me ha quitado así harto, ¿cierto? Sí, no sé. Ya. Llevaba mis ideas, no mañoso, llevaba mis ideas. Pero cuando yo hice mi encuentro, cambió mi vida. Pero en el intertanto, todo lo que me sostuvo en ese tiempo fue la revelación de la palabra de Dios en mi vida. Porque no tenía de quién más agarrarme, solamente de la palabra. Y después se me reveló el liderazgo, el pastorado, ¿cierto? Y después me di cuenta de que había un líder que me iba a cuidar, que me instruía, que me levantaba, me subía el ánimo, oraba por mí, me liberaba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese líder, ese pastor tenía clara su misión, porque él sabía de que yo, mientras más me acercaba a Dios, más cerca estaba mi salvación. Amén. Entonces, en este tiempo, la enseñanza de los apóstoles es el Evangelio de Jesús. Por eso allá afuera vuelvo a insistir. Disculpe que sea tan aguja. ¿Qué dice afuera? Caminando el Evangelio de Jesús. Porque ese es nuestro cimiento. Eso es lo primordial. Ahí comenzamos a construir nuestra casa. Ahí comenzamos a conocer la Biblia, a conocer, a escudriñar, a que se nos revele la Biblia. Entonces, este Evangelio de Jesús, ¿cierto?, se nos revela, pero cuando estamos con Él. Amén. Porque Jesús dijo, nos llamó ¿para qué? Para que estuvieran con Él. Y la única forma de que podamos estar con Él sin que ni siquiera esté Él hoy día, ni tampoco sus discípulos, sus apóstoles, es a través de la palabra guiada por el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, es conveniente que yo me vaya, porque después viene el Espíritu Santo, ¿cierto?, y los va a llevar a un nuevo tiempo en sus vidas, a conocer realmente lo sobrenatural que es Jesús, porque Él dejaba de ser carne, ¿cierto?, un hombre, y dependíamos ahora única y exclusivamente del Espíritu Santo y de su palabra. Amén. Entonces, tenemos que tener comunión con Él a través de su palabra. El testimonio de haber estado con Jesús durante 3 años fue entregado a los discípulos y en eso ellos lo escribieron y en eso nos tenemos que alimentar. Con toda la Biblia, obviamente, pero sabiendo de que si estamos leyendo la Biblia es porque tenemos que conocer a Jesús. Amén. Qué extraordinario hubiera sido tener a Jesús, haber estado en ese tiempo. ¿Usted se lo imagina o no? Lo hubiéramos seguido por todos lados. Hubiéramos vendido nuestras pertenencias, hubiéramos hecho todo lo posible por estar con Él. Pero hoy día podemos hacerlo a través de su palabra. Amén. Dice en Juan 17:20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por la palabra de quién? De los discípulos de Jesús, de los apóstoles.
Entonces, ahora, dile al que está a su lado, tú eres un apóstol. Dígaselo, por favor. Tú eres un apóstol. Tú llevas el mensaje de salvación. Tú llevas la experiencia de tener una vida con Jesús a través de su palabra y a través de la revelación y de una relación profunda, genuina con Él. Porque así vas a comenzar a conocer a Jesús. Amén. No me conozca a mí. Yo lo único que quiero es que ustedes conozcan a Jesús, ¿cierto? Y lo que quiere mi pastor líder, ¿cierto? Lo único que quiere es que yo conozca la revelación de Jesús en mi vida. Mire, vuelvo a leerlo. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Dígale que está a su lado, tenemos que ser uno solo. Como iglesia, como ministerio, somos uno solo. Es el mismo cimiento, de ahí se construye. A lo mejor la casa usted la va a hacer, no sé, pues de distinto material, como usted quiera, donde se sienta más cómodo probablemente, o lo que el Espíritu Santo le diga, cómo construir su casa, cómo ir arreglando, transformándola. A lo mejor la casa que tenía, mejor déjala abajo, construirla de nuevo. Pero que ese cimiento sea uno solo. Amén. ¿Para qué? Para que como estando unánimes, siendo uno solo, Satanás no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Dígale que está a su lado, siendo uno solo, Satanás no tiene autoridad, no tiene victoria sobre nuestras vidas y menos sobre la iglesia. Nada ni nadie podrá venir a contarle otro cuento, porque usted va a estar firme en la roca que es Cristo Jesús. Nadie ni nadie va a poder venir a confundirlo de su llamado y de cómo hoy día estamos asumiendo, ¿cierto?, el plan divino de salvación de Dios a través de Jesús en nuestras vidas y lo que tenemos que entregar como mensaje. Y finalmente, para ya ir terminando, volvemos a Hechos, donde dice, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra. Está hablando de Jesús. Nosotros somos testigos de todo lo que Él hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Este es el testimonio de Pedro cuando fue a ver a Cornelio. Dice, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio los profetas, que todo el que en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Entonces, en este tiempo, dígales que está a su lado, tenemos que edificarnos. Tenemos que estar firmes en la enseñanza de la esencia de Cristo Jesús, de su llamado en nuestras vidas. Es lo primero. Después comienza a pensar en otras situaciones que se puedan dar dentro de su llamado. Pero hoy día Dios quiere que tú tengas esta certeza ministerial, en esta certeza de iglesia en nuestras vidas, de que tenemos que ser edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la única forma en este tiempo de hacerlo es a través de su palabra, de una búsqueda incesante de querer que a través de su palabra el mismo Jesús venga y te visite, que el mismo Jesús venga y te hable al corazón. Probablemente hoy día
Jesús vino a tu vida y te tomó, ¿cierto? Y comenzaste a caminar tu vida con Él. Pero es muy distinto cuando tú comienzas a caminar una vida en Cristo. ¿Ve la diferencia o no? Una cosa es caminar con Cristo. Yo caminé muchos años con Cristo. Y estaba ahí, ¿cierto? Iba a la iglesia, recibía bendición, oraban por mí. Pero una cosa distinta es cuando tú comienzas a caminar el Evangelio de Jesús. Esa es la revelación que hoy día Dios tiene para nuestras vidas. Y tú tienes que hacer todo lo que esté a tu mano en el mundo espiritual y en el mundo físico. Todo lo que te revele el Espíritu Santo para que caminar firmes en este Evangelio de Jesús. Porque ahí tú estás seguro. Ahí tú estás seguro. El mismo Pedro le dijo Jesús a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán en ella. Estarás seguro cuando tú ya no solamente camines con Jesús, sino cuando comienzas a caminar el Evangelio de Jesús. Comienzas a caminar llevando a Jesús como tu prioridad a través de la palabra. Quiero por favor que se ponga en pie, ya con esto estamos terminando. Y dígale al Señor: Señor, hoy día, con sus propias palabras, yo no quiero orar porque esta es una situación que es suya, es una decisión suya. De poder prepararnos, de poder ser instruidos, de que nuestra vida se vaya revelando el Evangelio de Jesús. Es una decisión suya y en eso trabajaremos. Y cada vez que llegue alguien nuevo acá a la casa, a su célula, usted tiene que instruirlo en este cimiento. En este cimiento. Que ahí comienza todo. Y dígale al Señor: yo me comprometo en este tiempo a no dudar más. A no dudar más, a no tener más confusión en mi vida. A sacar, dígale, de mi corazón y de mi mente todos aquellos pensamientos que no se alinean con esta revelación. De que tengo que hablar de tu salvación, Señor Jesús, de tu sacrificio para liberarnos de la muerte y hoy día para disfrutar la alegría de tener una vida eterna. Hoy día ese es nuestro cimiento, Señor, en eso trabajaremos para que muchos puedan recibir este mensaje, Señor, este mensaje inicial, este mensaje genuino, este mensaje que salió de tu boca, Jesús. Este mensaje, Padre, dígale que tú me vas a seguir revelando. Me vas a seguir revelando, dígale al Señor. Yo sé que tú seguirás revelando esta bendición, Padre amado, de haber sido elegido, porque tú me elegiste, Señor, como discípulo, como discípula, para estar contigo y para predicar esta revelación de que estando contigo tengo salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Hoy día dígale al Señor: yo saco de mi vida, dígale, saco de mi vida todo argumento, todo principio religioso, todo aquello que filosofía, todo aquello que a lo mejor voy viendo en las redes sociales, todo aquello que pone duda en este llamado. Lo principal es que yo hable de tu mensaje de salvación, porque ahí está la vida de Cristo Jesús, que resucitó por nosotros, venció a la muerte para que nosotros un día venzamos a la muerte y seamos resucitados en el día postrero a través de la fe en Cristo, nuestro Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
Le quiero invitar a que pueda levantar sus manos ahí en acción de rendición. Y dígale: Señor, yo ya no tengo más argumentos, sino lo único que anhelo, dígale al Señor, es hacer tu obra, ese mensaje que un día dejaste, escudriñando tu palabra, Señor, conociéndote cada día a través de tu presencia en mi vida, que está anhelante de poder revelarnos la estrategia correcta para que muchos puedan ser salvados, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Jesús. Y declaramos, papá, de que en este tiempo, Señor, tú nos vas a usar. Tú nos vas a usar, Señor, porque dependeremos única y exclusivamente de tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Amén. Den un aplauso a Dios, por favor. Si es para Dios, que sea un aplauso para Él. Gracias, Jesús.